Y bueno, también les comento que ayer no pude dar la clase de las 11 de la mañana, las 11:30, entonces la vamos a tener hoy. Y ya sería la última clase del semestre. Así que, vamos a ver ya con esto los últimos temas. Voy a cerrar a las 11:30 con el tema de ley de Faraday y ecuaciones de Maxwell. Pero antes tenemos que ver la ley de Ampère. Entonces, vamos a ver de qué se trata la ley de Ampère, que es una ley muy importante para el caso de la teoría electromagnética. Entonces, déjenme ver acá en el teléfono. Ok, entonces, esto que voy a anotar, bueno, esto que voy a poner ahorita no lo anoten, es nada más para recordar un poco. Cuando vimos campo eléctrico, entonces, cuando vimos campo eléctrico, vimos que había dos maneras de calcularlo. Para una carga puntual, la forma de calcularlo era con la ley de Coulomb, que decía que el campo es la constante K, la carga, entre la magnitud del vector R al cubo, si lo ponemos en forma vectorial, quedaba al cubo, por el vector R. Esta vimos que era la ley de Coulomb en forma vectorial. Entonces, así se calculaba el campo eléctrico para carga puntual. Si no tenías cargas puntuales, si tenías una distribución de cargas, tomabas un pequeño elemento, entonces si tenías algo así como una lámina, por ejemplo, con carga eléctrica, tomabas una pequeña porción de esa lámina, ese era un dQ, una pequeña parte de esa lámina, y escribía la ley de Coulomb, pero en forma diferencial, que decía D es igual a esta constante K, Q, entre R al cubo por R, donde R era un vector que va de la carga al punto que te interesa. Si este era el punto P que te interesa, entonces R era este vector. Bueno, esa fue la ley de Coulomb. Y también vimos sus variantes. O la contraparte, que era cuando tenías cargas, tenías varias cargas ahí distribuidas o cargas puntuales, no importa, y te interesaba el campo eléctrico en este punto P, y la otra opción, si no querías usar la ley de Coulomb, era trazar una superficie que encerrara a esas cargas, así, y entonces aplicas la ley de Gauss. La ley de Gauss, que es la integral cerrada del campo eléctrico punto dA, donde, bueno, dA se puede escribir como un vector unitario n gorrito, un vector perpendicular a la superficie, ese era n gorrito, por el área de uno de estos pequeños parchecitos que forman la superficie gaussiana. Esto es el dA. Entonces, el vector dA es el n gorrito por dA, y esto era igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Bueno, entonces, eso es lo que aprendimos del campo eléctrico, cómo se calculaba, ya sea con Coulomb o con Gauss. Bueno, pues en el campo magnético ocurre más o menos lo mismo.
campo magnético. Tenemos la ley de Biot-Savart, que me sirve para una carga puntual. Y tenemos una carga puntual que va con cierta velocidad. Y queremos calcular el campo en algún punto R. Queremos calcular el campo acá, en este punto P. Tenemos una carga puntual Q. Entonces, lo hacemos con Biot-Savart, que era el campo magnético B es μ0 entre 4pi. Esto viene a ser como la constante K. La carga, el producto cruz de la velocidad con R. Y en forma vectorial esto quedaba entre R cúbica. Así. Ese era Biot-Savart para cargas puntuales. Si ya no teníamos cargas, si teníamos un cable que lleva corriente eléctrica, pues ya no es una carga, sino varias cargas que van viajando en determinada dirección. Y queremos el campo eléctrico por ahí, en el campo magnético en algún punto, P. Bueno, entonces, ahí lo que hacemos es, si el elemento diferencial es muy pequeño, si esta distancia es pequeña, es decir, que este sea un dl, ahí el campo magnético, como es pequeño el tramo, es un dB, y se calcula como μ0 entre 4pi. En lugar de poner carga, ponemos corriente, dl, cruz R, entre R cúbica. Y esta sería el equivalente a esta forma de acá. Es como la ley de Coulomb, pero en forma diferencial. Y acá está la ley de Biot-Savart en la forma diferencial también. Bueno, pues vamos a ver que existe algo parecido a la ley de Gauss para el campo electromagnético. Y esa sería la ley de Faraday. Hay que decir que hay que tener cuidado porque en realidad sí existe una ley de Gauss para el campo magnético que es diferente. Entonces, vamos a mencionar ya las 4 ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell, en el caso del campo eléctrico, las leyes de Maxwell en realidad es la ley de Gauss. Esa va a ser mi primera ecuación de Maxwell. Es decir, la ley de Coulomb no es parte de la ley de Gauss porque se puede demostrar que la ley de Coulomb sale de la ley de Gauss. Entonces, se considera la ley de Gauss como la ecuación fundamental del electromagnetismo. No la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb se puede obtener a partir de la ley de Gauss. Lo mismo en campo magnético. En campo magnético, la ley de Biot-Savart no es una de las ecuaciones de Maxwell, porque en realidad la ley de Biot-Savart se puede obtener a partir de la ley de Ampère. Entonces, la que iría en este espacio es la ley de Ampère. Y vamos a ver entonces de qué se trata la ley de Ampère. Entonces, Biot-Savart viene a ser el equivalente a Coulomb y no son ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, aunque sí muy útiles, sino más bien, en el caso del campo eléctrico es la ley de Gauss y en el caso del campo magnético es la ley de Ampère. Pues vamos a ver de qué se trata la ley de Ampère. Entonces, bueno, vamos a ver ley de Ampère. Y pues es una ley matemática, aunque Ampère no la puso en términos matemáticos, pero hoy en día, donde quiera que la busques, la vas a encontrar en forma matemática. Tiene que ver con un poquito de cálculo vectorial. Y dice más o menos así. Dice, la circulación en un campo magnético
a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva. Entonces, si se fijan, es más o menos parecida a la ley de Gauss para el campo eléctrico, que decía la ley de Gauss, el flujo total a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Pues la ley de Ampère es más o menos igual. Si nosotros tenemos un cable que lleva corriente eléctrica, sabemos que el campo magnético, para obtenerlo, dibuja círculos alrededor del cable y el campo magnético es tangente a esos círculos. Entonces, si te paras, por ejemplo, en este punto, el campo magnético sería así. Si te paras en este punto, el campo magnético sería así. Entonces, el campo magnético es tangente a estos círculos que se forman. Y la ley de Ampère dice que si tú haces, si tú el camino lo defines en pequeños pasos, entonces vas a encontrar que la integral a lo largo de este camino va a ser igual a la corriente eléctrica encerrada multiplicada por una constante, que en este caso es μ0. Matemáticamente dice así, que la integral, y nuevamente como es un camino cerrado, aquí no es superficie, sino un camino. Entonces, si yo considero uno de esos círculos que están ahí, entonces vamos a considerar uno de esos círculos, así. El camino, esos círculos los dividimos en pequeños pasos. Entonces, lo que vamos a hacer con la ley de Ampère es escoger un camino que no necesariamente tiene que ser un círculo, pero obviamente para el caso de cables lo más lógico es usar un círculo, pero podría ser también otro camino. Simplemente sales y haces esto, y esto es un camino. O sea, esta integral que dice integral cerrada es porque vamos a integrar sobre todo el camino. Tienen que ser caminos cerrados. ¿Qué vas a hacer? Vas a dividir ese camino en pequeños pasos. Por ejemplo, si das este pequeño paso, vas a trazar un vector ahí y a ese le vas a llamar dl. Si te paras por acá y tomas un pequeño vector, ese es dl. Y así, en todo el camino vas a ir dibujando vectores pequeñitos a los que les vamos a llamar dl. Y vas a calcular en cada punto el producto punto de ese vector dl con el vector campo. Recordemos que el campo es tangente, por ejemplo, aquí el campo es así. Entonces, te vas a parar en este punto y vas a hacer el producto punto de dl con el campo. Luego te vas a parar en otro punto y vas a hacer otra vez el producto punto de el dl con el campo. Siempre va a haber dos vectores, dl y el campo. dl son vectores a lo largo del camino. Y te paras en otro punto y lo mismo. Haces producto punto del vector dl con el vector campo magnético. Y vas a ir sumando esas cantidades a lo largo de todo el camino. Y esa es la integral que aparece en el lado izquierdo de mi ecuación. Entonces, dl son los pequeños pasos que vas a ir dando en este camino. Puede ser un camino circular, que es el caso que vamos a utilizar para el cable, pero también puede ser un camino de otra forma. Al igual que la ley de Gauss, recuerden que las superficies gaussianas no importaba la superficie que seleccionaras. Bueno, en la ley de Ampère pasa lo mismo. En la ley de Ampère no importa el camino que tú escojas. También podrías escoger este camino. Entonces,
Tendrías aquí, por ejemplo, que este sería el de L. Acá este sería el de L. Entonces, el camino lo divides en pequeños vectores, que son pequeños pasos a lo largo de ese camino. Este sería de L. Acá este sería de L. Y así sucesivamente. Todo el camino lo vas a dividir en pequeños pasos, que son vectores en realidad, y hasta que cierres el camino. Por eso es una integral cerrada, porque tienes que completar todo el camino dividido en pequeños segmentos de L. Entonces, es una integral cerrada, puesto que el camino que vamos a seguir es un camino cerrado. Es un camino que salimos y regresamos al punto de partida. Entonces, esta es una integral de trayectoria o integral de camino, la que vamos a hacer. Este sería el camino que seguiríamos y hay que completar el camino con pequeños vectores de L. Y entonces vamos a calcular el producto punto de DL con el campo magnético. Y dice que eso va a ser igual a la corriente encerrada. Esta I que aparece aquí, esta I que aparece aquí es la corriente encerrada. Corriente encerrada. Así como en ley de Gauss era carga encerrada, aquí es corriente encerrada. Vamos a pensar que ese camino encerró, por ejemplo, dos cables, un cable que lleva para allá corriente eléctrica, ¿sí? En esta dirección, que hay una corriente eléctrica en esa dirección, esa sería la corriente encerrada. Entonces, la corriente que encerramos con este cable. Entonces, estamos encerrando con mi camino un cable que lleva corriente, tal y como aparece aquí en la figura. Ahora, recordemos que el producto a punto también se puede escribir con el coseno, así que esta ecuación también se podría escribir así. El producto a punto de dos vectores es la magnitud del primero, la magnitud del segundo, el coseno del ángulo, donde obviamente el ángulo es el que existe entre los dos vectores. Entonces, aquí calcularíamos este ángulo y aquí calcularíamos este ángulo. Entonces, la ley de Ampère tiene que ver con esta integral. Y pues cualquiera de las dos versiones que ustedes escojan es válida. En particular, pues la mayoría de las veces utilizo esta para resolver problemas. Ahora, al igual que la ley de Gauss, pues esta es una ecuación vectorial, una integral vectorial. Y como probablemente en cálculo vectorial, aunque se supone que ya lo vieron, integrales de trayectoria, pues vamos a tratar de no hacer la integral. ¿Cómo no se hace la integral? Bueno, la integral no se hace si V es constante, si la magnitud del campo es constante y que también el ángulo θ sea constante en todo el camino. Porque si la magnitud del campo es constante y el ángulo θ es constante, los puedo sacar de la integral. Y ya me quedaría V coseno de θ, eso quedaría fuera de la integral porque son constantes. Y ya nada más me quedaría la integral de dl. Obviamente nada más la magnitud, y es una integral cerrada, es igual a μ0 i. Estos son los casos que vamos a resolver. Cuando estas dos sean constantes, la ley de Ampère quedaría de esta manera, donde esta integral sería nada más cuánto mide de largo este camino. Estaríamos sumando las magnitudes de estos vectores de L. Y si voy sumando cada pedacito del de L, la magnitud, lo que voy a obtener es cuánto mide el camino de largo. Por ejemplo, si es una circunferencia, el dl sería el perímetro. Si yo tengo una circunferencia y hago esa integral,
Lo único que la suma de las DLs me daría el perímetro. Porque si sumamos los DLs, estoy sumando cada pedacito aquí de la circunferencia y eso me daría el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? 2 pi por radio, creo. 2pi por radio. Entonces esa integral sería 2pi por radio, el perímetro de la circunferencia. Al igual que hice con la ley de Gauss para el campo eléctrico, voy a seleccionar solamente ejemplos donde no haya que hacer esta integral. ¿Y cuándo no hay que hacerla? Cuando el campo es constante y cuando el θ es constante. Porque si esto se cumple, entonces la integral quedaría bastante simple. Nada más integraríamos el dl y la integral del dl es la suma de todos estos pedacitos que me daría la longitud de el camino. Entonces, son los casos que hay que analizar. Por ejemplo, déjenme borrar antes de ver el cable largo. Hay algunas consideraciones que debemos hacer. Entonces, bueno, pues ahí está la ley de Ampère. Por ejemplo, si tú tienes varios cables, tienes un cable que va para allá, que lleva una corriente eléctrica. Siempre hablamos de cables, aunque ya saben que corriente eléctrica no necesariamente son cables. Entonces tenemos un cable que lleva una corriente para allá. Una corriente, por ejemplo, de 2 amperes. Otro cable que lleva una corriente a lo mejor también para acá, de 3 amperes. Y otro cable, que vamos a poner por acá, que a lo mejor trae una corriente eléctrica, pero en sentido opuesto, para acá, de 4 amperes. Bueno, pues ¿de qué me habla la ley de Gauss? La ley de Ampère. La ley de Ampère me habla de que vamos a encerrar estos cables, por ejemplo, con un camino. Puede ser un círculo o puede ser cualquier otro camino. Puede ser un camino así, los rodeas, los encierras estos cables, y este es el camino sobre el cual vamos a integrar. Entonces, puede ser este camino, puede ser otro camino, si no te gusta ese, puede ser, por ejemplo, este camino, así, en forma de rectángulo. Encierras con un rectángulo estos cables así. Y la ley de Ampère dice que no importa cuál de los caminos escojas, esta integral siempre te va a dar lo mismo. Entonces, si yo tomo el primer camino, que puse acá en color blanco, sería la integral de v.dl sería igual a la corriente encerrada. Mu 0. ¿Y cuánta corriente encerré? ¿Alguien me puede decir cuánta corriente eléctrica encerré? 9 amperes. Dice el compañero 9 amperes. ¿Alguien opina diferente? Hay que tener cuidado porque al igual que las cargas eléctricas, la corriente eléctrica es la corriente eléctrica neta. Esta es la corriente eléctrica neta, teniendo en cuenta que si va en sentido opuesto, debo restarla. Si en realidad tengo 5 amperes en una dirección, pero luego tengo 4 amperes en la dirección opuesta. Así que la ley de Ampère me habla de la corriente neta. Y como van en sentidos opuestos las corrientes,
por ejemplo, la que va en esta dirección la puedo poner negativa. Así que en realidad encerré 5 menos 4, en realidad encerré 1 ampere. Esa es la corriente que vamos a poner en la ley de Ampere. Es la corriente eléctrica neta. Ahora, si yo escojo el otro camino, el que pinté en rectángulo, la ley de Ampere no depende del camino. Llegaríamos exactamente al mismo resultado. Esta segunda integral, que es en el otro camino, nos daría exactamente el mismo resultado. Mu 0 por 1 ampere. Entonces, la ley de Ampere no importa el camino que escojas. El resultado tiene que ser el mismo, independientemente del camino que tú hayas seleccionado. ¿Qué es lo que va a hacer diferente entonces la forma de hacer la integral? Puede ser que con un camino la integral sea fácil de hacer y puede ser que con el otro camino la integral sea muy complicada de hacer. Pero eso no importa, al final el resultado debe ser el mismo. Entonces, son por ahí detalles que debemos tener en cuenta de la ley de Ampere, que no importa el camino seleccionado, siempre y cuando sea un camino cerrado, obviamente. Tiene que ser un camino cerrado. ¿Qué quiere decir? Que sales, te vas a dar la vuelta y regresas al mismo punto. Eso es un camino cerrado. Entonces, siempre y cuando sea un camino cerrado. Lo otro es que hay que tener cuidado con las corrientes, porque puede haber corrientes en una dirección y corrientes en la dirección opuesta, y entonces debemos tomar la corriente neta. Aquí siempre hay que escoger un sentido. Podemos decir que las que van hacia arriba son positivas y esta que va hacia abajo es negativa. Entonces, la corriente neta, o esta I que aparece en la ley de Ampere, la I neta, en realidad es igual a la suma de todas las corrientes que hayas encerrado con tu cable. Profe, Camino. Ok. profe, Dígame. y si fueran dos círculos y un círculo lleva a una dirección, por decir, la corriente hacia arriba y otro círculo, la corriente hacia abajo, ¿también se restarían o ahí no sería el caso? Si fueran 5 y 5. Si fueran círculos. Es como que no le oí. A ver otra vez, que no le entendí muy bien lo que dijo. Bueno, ahí no le escuché muy bien, compañero. Si me lo puede repetir o poner en el chat, se lo agradecería. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es escoger un camino apropiado, y repito, el camino puede ser cualquier camino cerrado, un círculo, un rectángulo, una estrella, cualquier camino que tú escojas. Independientemente del tipo de camino que tú escojas, la integral va a dar lo mismo. Dice, si fueran dos círculos de dirección opuesta. Sí, ahí sí hay que tener cuidado. La dirección, sí hay que escoger la misma dirección. Entonces, por ejemplo, si yo escojo recorrer estos caminos, digamos así, entonces que el primer camino lo voy a recorrer así, entonces el segundo camino también lo voy a recorrer igual. El recorrido a lo largo de esos caminos los vamos a hacer igual. Eso sí es importante. Si los hacemos en sentido opuesto, los recorridos, lo único que va a pasar es que aquí me va a aparecer un menos.
Al hacer la integral, una me va a dar positiva y la otra me va a dar negativa. Entonces, sí vamos a tratar de hacer el recorrido en una sola dirección. Entonces, ¿cómo voy a considerar corriente positiva y corriente negativa? Justamente con el camino. Si tú recorres un camino así y lo recorres de esta forma, tu camino, entonces, pues vamos a usar la regla que sabemos usando mano derecha. Si una corriente va para arriba, la ponemos positiva, en caso de que la corriente fuera para allá. Pero si tienes un cable que encierras con ese camino y la corriente eléctrica va en sentido opuesto, así, la consideramos negativa. ¿Ok? Si es la misma situación, pero el recorrido lo haces en sentido opuesto, vamos a pensar que recorres ese camino, pero así, en sentido opuesto. Bueno, pues ahí para simplificar las cosas vamos a tomar la corriente eléctrica que vaya para acá. La corriente eléctrica que vaya para arriba la voy a tomar como negativa. Y la corriente eléctrica que vaya en sentido opuesto la voy a considerar como positiva. Y eso me evita ya el problema de los signos. Entonces, todo depende cómo hagamos el recorrido. Yo casi siempre voy a escoger recorridos así, como el primer caso. Eso me va a ayudar a determinar. Saludos al bicho, dice. Eso me va a ayudar a determinar el signo de la corriente. Entonces, si hacemos un recorrido como este, consideramos corriente positiva para arriba, corriente negativa para abajo. Si el recorrido lo hacemos al revés, consideramos corriente positiva para abajo, corriente positiva para arriba. Al final, lo único que va a pasar es que si cambias de la forma de hacer recorrido, podría ser que al hacer los cálculos te dirá un signo negativo. Bueno, vamos a aplicar la ley de Ampère. Y la otra, tienes que encerrar corrientes. Si no encierras ninguna corriente, entonces no, pues eso daría 0. La integral tiene que darte 0. El que la integral de 0 no quiere decir que no haya campo, quiere decir que no encerraste a ninguna corriente. Entonces, una última consideración es, pues tienes un cable muy largo que lleva corriente eléctrica para acá. Y tú escoges un camino, pero no encierras el cable. Tú te pones a dar vueltas, pero por aquí. Así. Bueno, pues ahí, si tú recorres este camino, la integral va a dar 0. Si hay campo magnético, es decir, el cable genera campo magnético y en todo este camino vas a encontrar campo magnético. Pero como no encerraste ninguna corriente, pues esto tiene que darte 0. Esa integral va a dar 0. Entonces, lo cual no significa que no haya campo, ¿eh? Aquí sí hay campo. El campo está generado por el cable, pero como no encerraste el cable con tu integral, o con tu camino, perdón, tu integral debe dar 0. Entonces, tienes que encerrar la corriente eléctrica para que la integral no te dé 0. Si encierras corrientes eléctricas con un camino, ahí sí la integral será igual a μ0 multiplicado por la corriente que encerraste. ¿Cómo podemos usar esto? Bueno, vamos a resolver primero el cable recto. Ya lo hicimos para un cable muy largo y ahora vamos a obtener el mismo resultado utilizando la ley de Ampère. Entonces, vamos a considerar este primer caso. Estos son los que hemos estado haciendo en clases anteriores. Vimos el cable recto. Vimos el aro, que aquí tengo 3 imágenes diferentes para poder visualizar cómo es el campo magnético en el caso de un aro. Entonces, ya lo calculamos en clases anteriores y vimos que el campo magnético en el centro de un aro, por ejemplo, si te paras en el mero centro, el campo magnético sería hacia arriba, así. Y la razón es
porque en realidad se hacen estas figuras alrededor de este cable para formar el aro, que serían equivalente a la primera figura que yo tengo acá. Nada más que como el cable lo doblas, entonces quedarían así los círculos. Y en el mero centro se unen, y aquí está en una perspectiva en 3 dimensiones, esos círculos se unen y forman un solo vector en el mero centro, que ya lo calculamos. Bueno, esos son los casos que hemos visto, el cable recto y el aro. Voy a volver a hacer el cable recto, pero ahora con ley de Ampère. Entonces, vamos a ver, aplicación de la ley de Ampère para un cable muy largo. Recuerden que eso de cable muy largo es como si fuera infinito. Eso ya lo hicimos con Biot-Savart y por aquí lo voy a anotar porque ustedes lo deben tener. ¿Cuánto nos había dado con Biot-Savart? Para este primer caso de acá arriba, ¿cómo nos había dado? Que la magnitud del campo magnético era igual a ¿qué? A ver, ¿ahí lo tienen? Nos había dado igual a μ0. μ0, ajá. Por I Por I. sobre 2πr. Sobre 2πr. Eso lo obtuvimos con la ley de Biot-Savart para un cable muy largo. Bueno, voy a llegar al mismo resultado, pero ahora con la ley de Ampère. ¿Qué hacemos? Seleccionamos un cable muy largo, que para fines prácticos lo podemos poner vertical. Entonces, escogemos... Ah, no, ahí no se va a poder. Acá. Escogemos un cable muy largo y ahí está. Obviamente se supone que es muy largo, nada más dibujé un pequeño tramo y lleva una corriente eléctrica que le voy a poner para arriba. Ese cable lleva una corriente I. Bueno, lo que vamos a hacer es encerrar el cable. Bueno, primero calcular el campo magnético en algún punto. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos acá. Y yo les digo, a ver muchachos, quiero calcular el campo magnético en este punto P. Ahí quiero calcular el campo magnético. Me encuentro a una distancia R del cable. Esta distancia es R. Bueno, pues nosotros ya vimos que con Biot-Savart llegamos a esta fórmula. Sin embargo, no necesito conocer Biot-Savart para llegar a la misma fórmula. Puedo utilizar la ley de Ampère. ¿Qué hago? Pues encierro este cable con un camino. Lo voy a recorrer el cable, lo voy a rodear así. De esta forma. Y el camino más fácil, pues obviamente es el círculo. El camino que vamos a escoger va a ser una circunferencia. Si escojo otro camino, no voy a poder hacer la integral tan fácilmente. Entonces, quedaría algo así. ¿Qué necesito? Necesito el DL, que aquí lo voy a pintar en azul. El DL serían pequeños pasos a lo largo de este camino. Por ejemplo, si estás aquí, el DL sería este vector. Este sería DL. Si estás aquí, el DL sería este vector. DL. Y en particular, en este punto, el DL es así. Este sería un pequeño paso alrededor de este camino. En otras palabras, el DL quedaría tangente al círculo. Claro que es muy pequeñito y prácticamente queda sobre el círculo. Pero aquí lo dibujé un poquito más grande, justamente con esa intención de observar que el DL queda tangente al círculo.
Y eso hace, digamos, eso me ayuda a justificar por qué escogimos un círculo como nuestro camino. Porque el campo magnético también queda tangente, ya lo que hemos visto. Que si estás en este punto, el campo magnético es así, tangente al círculo. El campo magnético en este punto es tangente y sería así también. Y en este punto de acá, el campo magnético es tangente y quedaría así. En otras palabras, a lo largo de todo el camino, ¿qué ángulo hay entre estos dos vectores? Si ambos son tangentes, ¿qué ángulo hay entre ellos? 0. 0. Y es por eso que es buena idea escoger un círculo como camino. Si yo hubiera seleccionado un rectángulo, este ángulo cambiaría dependiendo en qué parte del rectángulo estuviéramos. Y si estamos acá, θ va a ser 0. Y si estamos acá, θ va a ser 0. Entonces, a lo largo de todo el camino, el ángulo siempre va a ser 0. Y es por eso que voy a poder hacer la integral de la ley de Ampère. Porque siempre se va a cumplir que estos vectores van a ser paralelos y por lo tanto el ángulo siempre va a ser 0. Ahora, por otra parte, todos estos puntos están a la misma distancia del cable. Cualquier punto que tú selecciones en este círculo está a la misma distancia, puesto que el cable está en el centro del círculo. Entonces, si tú mides la distancia que hay del cable a este punto, sería R. Y si tú escoges la distancia de este punto a este punto, también sería R. Todos los puntos están a la misma distancia del cable. Por lo tanto, la magnitud del campo va a ser la misma. Estos vectores campo magnético que dibujé deben tener siempre la misma magnitud. Entonces, la magnitud del campo magnético es una constante a lo largo de todo el camino. Entonces, este va a ser constante, la magnitud. Entonces, se cumple el requisito que yo pedía, que era que la magnitud del campo fuera constante. Ah, la magnitud del campo es constante, porque estoy en un círculo y todos los puntos están a la misma distancia del cable. Y recuerden que la intensidad del campo depende de la distancia a la que te encuentres del cable. Bueno, depende también de la corriente, pero la corriente no está cambiando. Pero como todos estos puntos están a la misma distancia, yo espero que la intensidad del campo magnético siempre sea la misma. Voy a medir el mismo campo magnético en este punto que en este punto. Lo que cambia es la dirección del vector. Aquí el vector campo va para allá. En cambio, en este otro punto el vector campo va para acá. Van en direcciones diferentes. Pero la magnitud no cambia. Todos los vectores deben medir lo mismo. Y el ángulo, como ya lo dijimos, en cualquier punto, el DL y el campo forman 0 grados. Y entonces, si ahora aplico Ampère, que dice que la integral en ese camino cerrado de v.dl es igual a μ0 por la corriente. Ah, pero esto lo hemos visto que se puede poner como la integral de la magnitud del campo, la magnitud de dl, el coseno del ángulo, y esto sería μ0 entre la corriente encerrada. Pero como el campo es constante en todo el círculo, lo puedo sacar de la integral, la magnitud, el coseno del ángulo, pero en todo el recorrido el ángulo son 0 grados, es una constante, lo puedo sacar de la integral, quedaría coseno de 0. Y quedaría la integral en ese camino cerrado de dl. Voy a sumar todos los pasos que voy a dar a lo largo del camino y eso sería μ0 por corriente. Entonces, como coseno de 0 es 1, quedaría la magnitud del campo
Y esto de acá, hace un rato lo mencioné, pues no es más que el perímetro. Entonces, si me queda el perímetro, esto, lo que estoy haciendo con esta integral, ya nada más me quedó sumar los pedacitos así a lo largo del camino. Y si sumas los pedacitos, esta integral pues, te da el perímetro, que es 2pi por radio. Entonces quedaría 2pi por radio es igual a μ0i. Y ya de aquí despejas la magnitud del campo magnético. Y la magnitud del campo magnético es μ0i. Y el 2πr pasaría dividiendo. Y vean cómo obtuve el mismo resultado que obtuve con Biot-Savart. Que para un cable muy largo, la magnitud del campo magnético es μ0 entre 2πr. Entonces, la ley de Ampère la podemos aplicar para un cable muy largo y llegaríamos al mismo resultado que llegamos con Biot-Savart. Con Biot-Savart fue complicado porque primero tuvimos que integrar y luego considerar el caso en que L tiende a infinito y entonces llegamos a este resultado. En cambio, con ley de Ampère no tuve que hacer ninguna integral. Lo único que tuve que hacer es seleccionar un camino apropiado para lograr que el campo fuera constante y que el ángulo fuera constante. Entonces, así se aplicaría la ley de Ampère para el caso de un cable muy largo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Dice, me salió mago, profe. Ah, bueno, le salió mago. Ahí está. Entonces, esta es una manera de aplicar la ley de Ampère para el caso de un cable muy largo. Al igual que la ley de Gauss, solamente se puede aplicar de manera fácil cuando tú puedes conseguir que esto sea constante y lo puedas sacar de la integral. Si yo hubiera escogido otro camino, no un círculo, sino cualquier otro camino, la cosa se habría complicado bastante. Y probablemente habría tenido que hacer la integral forzosamente, esta integral vectorial la habría tenido que hacer. Y en ese caso, pues ya sería otra historia. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta de cómo le apliqué la ley de Ampère para el caso de un cable. Entonces, así se resuelven problemas con la ley de Ampère. Déjeme borrar. Ahora, si yo no hubiera seleccionado ese camino, entonces, por ejemplo, si yo hubiera tenido el cable con la corriente eléctrica para arriba y hubiera seleccionado otro camino, el rectángulo, por ejemplo, yo les digo, muchachos, quiero calcular el campo magnético en este punto, a cierta distancia del cable, y que ustedes hubieran dicho, no, pues voy a encerrar esto con un rectángulo. Entonces dibujo un rectángulo así, luego el rectángulo así, y luego así, y así. Que yo hubiera escogido este camino. Voy a rodear el cable, pero el cable lo voy a rodear con un rectángulo. Bueno, pues resulta que el campo magnético, mi DL serían pequeños vectores a lo largo de ese camino. Entonces, si vas en esta parte, el DL sería así. Este sería el DL. Si vas en esta parte, el DL sería este. Si vas en esta parte, el DL sería para allá. Y si vas en el otro tramo, el DL sería este vector. Ese sería el DL. Pero el campo magnético no quedaría paralelo a el DL. Recuerden que el campo magnético es tangente a un círculo. O sea, habría que dibujar un círculo nada más para trazar el campo magnético así. Y el campo magnético quedaría tangente al círculo. Entonces, en este punto el campo magnético quedaría así, por ejemplo. Ese sería el campo magnético. En este punto el campo magnético quedaría así, tangente.
En este punto, el campo magnético quedaría tangente para allá, tangente al círculo, y en este punto el campo magnético quedaría tangente al círculo, así. Entonces, el ángulo que hay entre el campo magnético y el DL va cambiando. Ya no es un ángulo constante, ya no es 0. Y en cada punto tendrías diferente ángulo. Y además, la magnitud del campo no sería constante, porque hay puntos que van a estar más cerca del cable. A lo mejor este punto está más cerca que este punto de acá. Entonces, ya no es fácil hacer la integral. Entonces, aquí la magnitud del campo no es constante, porque hay lugares que están más cerca del cable que otros. En las esquinas del rectángulo estarías muy lejos del cable. En cambio, en la parte en media del rectángulo estarías muy cerca del cable. Entonces, el campo va a cambiar de magnitud. La magnitud no es constante. Pero el ángulo tampoco es constante, porque el ángulo va cambiando. Entonces, el ángulo tampoco es constante. Y por lo tanto, al aplicar la ley de Ampère, tendríamos que hacer la integral. Esta integral habría necesidad de efectuarla. Entonces, no nos quedaría otra más que hacer esta integral. Y eso sería μ0 por i. Entonces, esta es una integral vectorial, es una integral de camino. Y tendríamos que hacer la integral. O sea, aquí sería necesario calcular la integral. Claro que ustedes ya llevaron cálculo vectorial, la mayoría, y a lo mejor, pues igual sí podrían hacerlo. Pero en general, pues no va a ser tan sencillo. Habría que parametrizar el camino para poder hacer la integral. Entonces, escoger un rectángulo para un cable no es buena idea, porque sí sería necesario hacer esta integral. Entonces, si tenemos un cable largo, debemos escoger un camino apropiado. Bueno, entonces esto último es nada más para aclarar que importa el camino. Vamos a buscar caminos que sean apropiados para no hacer la integral. Ahora, el resultado sí sería el mismo. O sea, ya cuando hagas la integral, sí llegarías al mismo resultado. Que la magnitud del campo es μ0i entre 2πr. El resultado sí sería el mismo. Lo que cambiaría es la forma en que llegarías a ese resultado. Entonces, definitivamente el rectángulo no es buena idea porque no se cumplen estas dos condiciones. Ni la magnitud del campo es constante, ni el ángulo es constante. Bueno, vamos a aplicar la ley de Ampère ahora para el caso del solenoide. Entonces vamos a ver cómo queda la ley de Ampère en el solenoide. Eso que está ahí es un solenoide. Ya se los había puesto en clases anteriores. Vean que se forman círculos alrededor del cable, pero ya en la parte media, en la parte interior del solenoide, observamos que el campo magnético es más o menos constante. Entonces vamos a considerar un solenoide con n vueltas. Las vueltas son el número de veces que da el cable. Esto sería una vuelta. Esto ya serían 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas, 9 vueltas, 10 vueltas. Entonces, el número de vueltas que da el cable le vamos a llamar n. A veces, por ejemplo, en este caso tendríamos n igual a 10. Serían 10 vueltas en este que hice. Pero a veces vienen estas n vueltas con
por metro cuadrado, por metro. Es decir, si yo tengo 1 metro de solenoide, ¿cuántas vueltas hay? Entonces vamos a definir una n minúscula, que sería el número de vueltas entre longitud, entre la longitud del solenoide. Y esa va a ser L minúscula. No confundir, N mayúscula es el número de vueltas totales. Pero si dividimos ese número de vueltas entre la longitud, voy a obtener el número de vueltas por metro. Y esta es una N minúscula. Entonces, N minúscula es el número de vueltas por metro. Entonces, vamos a trabajar los dos casos, porque hay problemas donde te dan la N mayúscula, te dicen un solenoide de 100 vueltas, la N vale 100. Pero hay otros problemas que te dicen, es un solenoide que tiene 30 vueltas por metro. Te están dando la N minúscula. ¿Cómo la voy a distinguir? Pues la N mayúscula es un número nada más, es el número de vueltas. Y la N minúscula es número de vueltas, pero por metro. Entonces, hay diferentes problemas. Por ahí podemos ver, por ejemplo, el Szymanski. Sí, vamos a ver por acá el Szymanski. Es la edición 12, que está en español. Y acá está. Entonces, a ver, ahí está. Por ejemplo, este problema que está acá dice, no lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a ver lo que dice. Según solenoide de 15 centímetros de largo con radio 2.5 centímetros, tiene un devanado, es el número de vueltas, compacto, con 600 espiras de alambre. Aquí en este problema, ¿me están dando N mayúscula o N minúscula? Mayúscula, ¿no, profe? Ahí me dan N mayúscula, porque me dicen que es un solenoide que tiene 600 vueltas. Ahora, el siguiente problema, que me pide el número de vueltas, nos dicen un solenoide, bla, bla, y la primera pregunta, ¿cuál es el número mínimo de vueltas por unidad de longitud que debe tener el solenoide? Ahí que me piden N mayúscula o N minúscula. Piden la N minúscula, profe. Ahí piden la N minúscula porque es número de vueltas por unidad de longitud, por metro. O sea, hay que tener cuidado cuando trabajemos con solenoides porque puede ser el número de vueltas o el número de vueltas, pero por metro. Si tú tienes 1 metro de solenoide, ¿cuántas vueltas hay? Ok, entonces, eso es lo que son detalles que hay que tomar en cuenta para el análisis del solenoide. Otra cosa, solamente vamos a calcular el campo magnético adentro del solenoide, que es donde es más intenso. En la parte interior de ese solenoide es donde vamos a calcular el campo magnético. Vamos a calcular el campo magnético acá, en la parte interior del solenoide, solamente en esa región. Ahí vamos a considerar que el campo es constante y uniforme. Si se fijan, son líneas horizontales prácticamente las que quedaron adentro. Entonces, para fines prácticos, voy a considerar que afuera el campo es cero. Si te paras por aquí afuera, voy a considerar que el campo es cero, aunque realmente no es cero. Ahí se puede ver en la imagen que sí hay campo, pero es mucho más débil que el que se encuentra dentro. Vamos a considerar por el momento que afuera del solenoide es prácticamente cero el campo. Y solamente adentro del solenoide es que el campo es intenso y uniforme. Eso lo vamos a anotar aquí. Vamos a decir, para fines prácticos,
para fines prácticos, consideramos que el campo magnético fuera del solenoide es 0. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque la aplicación de la ley de Ampère se facilita. Ya en un curso más avanzado de teoría electromagnética, pues ya se puede ver cómo es el campo afuera del solenoide, y obviamente habría que hacer unas integrales vectoriales y algo de ecuaciones diferenciales, y ya podríamos calcular el campo afuera del solenoide. Pero para nosotros vamos a considerar que afuera es 0. En el interior se considera campo uniforme y constante. Cuando hablo uniforme es que todo en el interior, si se fijan, son como líneas. Vamos a considerar que el campo magnético en el interior del solenoide es así, por ejemplo. Es un vector así, y que todos los vectores van horizontales, por ejemplo, a la derecha, y de la misma magnitud. Con eso me refiero con constante, que todos los vectores van a tener la misma magnitud. Así vamos a considerar el campo magnético en el interior del solenoide. Vectores que son completamente alineados con el solenoide, en este caso horizontales, y que además siempre tienen la misma magnitud. Dentro de un solenoide el campo magnético es más o menos constante. Entonces, cuando trabajamos con solenoides, nos interesa por lo regular nada más en el interior, y vamos a considerar siempre este caso, que el campo magnético es prácticamente uniforme. Estrictamente hablando no lo es. Si te vas ya en las orillas del solenoide, en la parte interior, pues cada uno de los cables genera su propio campo, y entonces, pues ahí veríamos que el campo ya no es tan constante. Pero para fines prácticos vamos a considerar ese caso. Este rectángulo que yo marqué es el que vamos a analizar en el interior del solenoide. Bueno, esas son las consideraciones que voy a estar haciendo para poder analizar un solenoide. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a rebanar ese solenoide. Hagan de cuenta que voy a cortar con unas pinzas. Voy a cortar acá arriba, así, los cables. Voy a recortar esto, así. Y abajo también. Me voy a quedar con la mitad del solenoide. Voy a recortar esto acá abajo. Voy a recortar así todos los cablecitos para tener nada más la mitad del solenoide y poder visualizar la parte interior. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a cortar este solenoide a la mitad. Por ahí alguien puso algo en el chat. Dice la integral. No tenemos tiempo para hacer la integral. Dice, aprendemos más que en el curso de cálculo. No sean ojetes con el profe de cálculo. ¿Qué les hizo el profe de cálculo? Se lo merece, profe. ¿Se lo merece? ¿A poco? Ok. Bueno, vamos a ver. Imagínense que recortamos nuestro solenoide, saquen sus pinzas, recorten el solenoide arriba y abajo y se quedan con la mitad. Entonces, yo por aquí, pues obviamente como pues estamos acá, pues voy usando imágenes para apoyarme. Si hacemos eso y veo de frente la imagen, lo que voy a ver es algo como lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a ver así. Aquí nuevamente dibujé el solenoide. Y cuando tú lo rebanas, pues te quedan así como unas costillitas a la barbecue. Entonces, así veríamos el solenoide cuando lo recortamos.
como unas costillitas. Aquí pues depende cómo vaya entrando la corriente. La corriente tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Por ejemplo, acá en esta figura, estoy suponiendo que la corriente entra por este. En este extremo es que la corriente entra. Entonces la corriente, ya le dio hambre al compañero, con las costillitas. Entra por acá. Este cable, metemos la corriente por aquí, la corriente pues anda dando vueltas por ahí y finalmente sale por acá. Entonces, si tienen un solenoide como este, donde la corriente entra por acá y sale por acá, el campo magnético iría a la izquierda. Hace un rato yo lo dibujé a la derecha. Es porque estaba suponiendo que la corriente iba al revés. Si tú tienes un solenoide, pero la corriente, digamos, la corriente a lo mejor entra por aquí al solenoide, y el solenoide hace esto, tiene sus vueltas, y sale por acá. Entonces, si ustedes tuvieran el caso contrario, de que entra por acá y sale por acá, si ese fuera el caso, el campo magnético en el interior sería al revés. Aquí me quedó a la izquierda los vectores, aquí me quedarían a la derecha. El campo magnético serían vectores que irían a la derecha. Eso les va a ayudar a determinar cómo dibujar el campo magnético en el interior del solenoide. Entonces, el que yo dibujé hace un rato era considerando este caso. La corriente entra por la izquierda y sale por la derecha del solenoide. Y entonces el campo magnético viene de izquierda a derecha. En cambio, en esta figura que yo puse, aquí lo puse al revés y lo puse adrede, justamente pues para que vieran los dos casos. Que si la corriente entra por la derecha y sale por la izquierda, entonces el campo va de derecha a izquierda. Si rebanamos el solenoide, les dije, pues quedan esto como unas costillitas. Y pues aquí estoy indicando que la corriente eléctrica entra al solenoide por la parte de arriba. Acuérdense que cruces significa que entra. En la parte de arriba está entrando la corriente. Entonces la corriente entra por aquí, sale por acá. Entonces por acá sale el puntito, recuérdense que significa que sale y entra al siguiente, entra aquí. Entra por este, sale acá abajo y luego entra al siguiente acá. Así es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica anda recorriendo todo este circuito. Entonces, hasta que sale de ahí. Pero así debemos interpretar la figura. Los puntitos es por donde viene saliendo la corriente y las cruces es que la corriente está entrando. Finalmente, en esta última parte, pues aquí sale la corriente. Aquí ya sale la corriente y se acabó el solenoide. Así debo interpretar la figura. Dice por acá alguien. Dice, hay que hacer unas con barbecue. Ok. En la casa de Nacho. Ok, bueno. Entonces, así debo interpretar esta figura. Esta figura representa lo que está aquí en el lado izquierdo. Es una región donde entra la corriente, sale por la parte de abajo y vuelve a ingresar acá y así está dando vueltas hasta que termina de recorrer el solenoide. ¿Qué es lo que tenemos? Como ya dije, vamos a tener campo en el interior del solenoide y aquí lo vuelvo a dibujar. El campo va a ser así. Y vamos a encerrar esto con un camino. Entonces, voy a hacer más grandes los vectores, así. También nada más considero el interior, nuevamente fuera del solenoide considero que el campo es 0. Y al igual que en esta figura, el camino que escogemos es un rectángulo. Aquí sí me conviene escoger un rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger este acá, un rectángulo que vaya así, así, así y así, que es como el que está ahí en la figura en color negro. Este rectángulo. Es un rectángulo que va
una parte queda en el interior del solenoide, luego sale del solenoide, luego tenemos esta parte de afuera que sale del solenoide y regresamos. Y vamos a hacer un recorrido en este rectángulo. Nuestro DL sería primero en la parte interior un recorrido así. Este sería el DL en esta parte de acá. Este sería el DL. Luego acá, en la parte de acá, el DL sería hacia arriba. Este sería el DL. En la parte de arriba, el DL sería hacia atrás. Recuerden que tenemos que recorrer nuestro circuito en determinada forma. Y en la parte de acá, pues ya el DL va de regreso. Este rectángulo le vamos a dar ciertas dimensiones. A la distancia que hay de aquí a acá le vamos a llamar L. Esa sería la base del rectángulo L. Y a la altura del rectángulo le vamos a llamar, ¿cómo es altura? Le vamos a llamar H. H. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar la ley de Ampère en este recorrido. Y sabemos que la ley de Ampère dice integral de V.dl es igual a μ0 por la corriente encerrada. Nada más que esta integral la voy a dividir en los 4 tramos. Es decir, esta integral cerrada la vamos a dividir en los 4 tramos que vamos a recorrer de nuestro rectángulo. Al primer tramo le vamos a llamar tramo 1, que es este de acá. Este segundo tramo le vamos a llamar tramo 2. Este tercer tramo, tramo 3. Y este último recorrido, recorrido 4. Esta integral que es cerrada involucra a los 4. Así que yo esta integral la puedo separar en 4 integrales. Una, que sería integral, y ya no sería cerrada. Aquí sí, disculpe, eso no sería así. Sería más bien integral y ya no es cerrada porque es nada más uno de los caminos. Sería sobre el primer camino de V.dl más otra integral, ahora sobre el segundo camino de V.dl más otra integral sobre el tercer camino de V.dl más otra integral sobre el cuarto camino de V.dl. Vean que estas no son integrales cerradas, porque estas son integrales en algún tramo nada más. Para que sea integral cerrada, yo necesito tener una figura cerrada. Entonces ya las 4 juntas sí forman una figura cerrada. Y esto debe ser μ0 por la corriente. Pero ¿qué pasa con la integral 3, por ejemplo? ¿Qué dijimos de la parte? La integral 3 ya es en la parte de afuera del solenoide. ¿Y qué pasaba en la parte de afuera del solenoide? No hay campo. Que no hay campo. Acá afuera no hay campo. Acuérdense que acá fuera el campo es 0. Por lo tanto, esta tercera integral me va a dar 0. Entonces, esta tiene que dar 0 porque no hay campo en este tramo de arriba. Acá en la figura que tengo, pues acá se puede ver. En esta parte de arriba, el campo es 0. Aquí me lo dicen. Ok. ¿Qué pasa con la integral 2? En la integral 2, que es este tramo, el vertical, el campo va a la izquierda, así. Y el DL es hacia arriba, o sea, perpendiculares. Para esta integral tendríamos una geometría como esta. El campo a la izquierda y el DL para arriba.
Es este tramo vertical que tenemos aquí. Pero como son perpendiculares, ¿qué pasa con el producto a punto? Porque voy a tener que hacer producto a punto. ¿Qué pasa con el cero. producto a punto con dos vectores perpendiculares? Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto a punto es 0. Aquí hay 90 grados. Y cuando dos vectores forman 90 grados, su producto a punto es 0. Y esta integral va a ser 0. ¿Qué pasa con la cuarta integral? La cuarta integral, el campo va igual hacia la izquierda. Y el DL en ese último tramo, el tramo 4, el DL es hacia abajo. Entonces, nuevamente son perpendiculares. El campo magnético y el DL forman 90 grados en ese tramo. Y al hacer la integral o al hacer el producto a punto, pues me va a dar 0. Y por lo tanto la integral va a dar 0, porque la integral lleva el producto a punto. Aquí son 90 grados. Y al haber 90 grados, esto da 0. Esta parte también da 0. Y verán que nada más me quedó la primera integral, que es donde hay campo. Esa integral, la integral 1, me va a quedar la integral sobre el camino 1, la magnitud del campo, que dijimos, vamos a suponer que el campo es constante en toda esta región, por lo tanto esto va a ser una constante, por coseno del ángulo, y en esta primera región, ¿qué ángulo hay entre el DL y el campo? En esta primera región, el DL va a la izquierda, el campo va a la izquierda, pero el DL en este primer camino también es horizontal, es un vector que va así. Por lo tanto, en todo este primer camino, ¿qué ángulo hay entre ellos? 0. 0. Quedaría coseno de 0. Por la magnitud de DL. Acuérdense que el producto a punto es magnitud de uno, magnitud del otro, coseno del ángulo. Y esto es mu 0 por la corriente, y si quieren pónganle corriente encerrada, para que quede claro que es corriente encerrada. Y esta parte, pues dijimos, el campo es constante, se va para afuera. Entonces, el campo es una constante en la magnitud, se va para afuera. Coseno de 0, pues es 1. Y ya me va a quedar la magnitud del campo por la integral en ese primer camino de la magnitud de DL. Y esto es mu 0. Ahora, ¿cuánta corriente encerré? Ojo que no encerré un cable nada más. Por ejemplo, en esta figura, ¿cuántos cables encerré? Con mi rectángulo. ¿Cuántos cables en realidad quedaron encerrados? 9. Quedaron 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedaron 8. Entonces, lo que debo tomar es el número de cables que encerré. Entonces, en este caso, encerré 8 cables. Por lo tanto, la corriente encerrada, y aquí lo voy a poner, la corriente encerrada sería la corriente que lleva uno de los cables multiplicado por el número de cables que encerré con mi rectángulo. No encerré un cable nada más, encerré varios cables al mismo tiempo. Entonces, por N. Y esa sería la corriente encerrada. La corriente de 1 multiplicado por el número de cables que quedaron encerrados. Esta N mayúscula, recuerden que es el número de cables encerrados. Número de cables encerrados. Y en este caso, N era 8.
Para este caso encerré 8 cables, por lo tanto en esta figura n vale 8. Vean que no encerré todo el solenoide, encerré una parte del solenoide y entonces debo considerar nada más los cables que quedaron encerrados con mi rectángulo. Los que quedaron afuera no cuentan, así como tú no cuentas para ella. ¿Ok? Y entonces en mi integral quedaría μ0 y la corriente encerrada es I por N. Pero ¿qué cosa es la integral de dl? Voy a sumar todos estos pedacitos. Y si sumamos todos estos pedacitos en este camino, ¿qué es lo que obtengo? L. L, que es la longitud de mi rectángulo. Entonces, esta integral va a ser igual a L. Y ahí de ahí despejamos el campo magnético. El campo magnético sería μ0 N mayúscula por corriente. Todo dividido entre L, porque esto va a ser la longitud de mi rectángulo, y esto entre L. Y ya para concluir, me quedó N entre L. ¿Pero qué cosa era N entre L? N minúscula. N minúscula. Entonces, en el solenoide, el campo magnético se calcula bastante fácil. Es la μ0, la N minúscula, que es el número de vueltas por metro, por la corriente. O sea, moni. Y así se calcula el campo magnético en un solenoide. Moni. Ok. Entonces, ese es el caso del solenoide. Y bueno, ya no me pasé. Nos vemos a las 11:30 para ver el toroide, que es la otra figura, pero ya tenemos el solenoide. El solenoide es moni. μ0, número de vueltas por metro y la corriente. Vean que no importa el radio del solenoide. Y eso es importante. Por ahí en un problema nos daban el radio del solenoide, ese no importa. En el caso del solenoide, el radio no importa. Lo que importa es el número de vueltas por metro. Eso es lo único que importa y la corriente, obviamente. Bueno, nos vemos 11:30 para aquellos que puedan. Nos vemos. Bye. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Dale, profe. Órale. Nos vemos. Sale, profe. Bye.